Amigos, amigas de Agencia Esquema, bueno, pues el día de hoy me encuentro con el doctor, el cirujano plástico certificado Martín Lira, a quien quiero pues agradecer la oportunidad de poder platicar contigo, porque hay mucho tema que poder orientar a la gente, hay mucho tema que hablar pues personas inconscientes, podría decirlo yo, sin escrúpulos, porque han dañado a muchísima gente. Pero es importante que sepamos que hay gente profesional certificado al que usted puede acudir, porque ya hemos tocado mucho este tema. Te agradezco mucho, doctor, la oportunidad de platicar contigo. Gracias, José Luis, gracias por esta invitación para dirigirme a tu auditorio, y con mucho gusto lo hago para orientar todo lo que se necesite sobre cirugía plástica. Yo, a través de nuestro noticiero, hemos hablado mucho de charlatanes, gente que no tiene la profesión y que está llevando a cabo cirugías, pero lamentablemente ha habido mucha gente que ha resultado perjudicada, y creo yo que el dolor que representa principalmente para una mujer, pues es vivir con esa pena de haber sido defraudada, ¿no? Sí, claro. Fíjate, José Luis, que la usurpación de la profesión, que es como se le está tipificado este delito, sí. El hacer algo para lo que no estás capacitado como médico, es muy común en todo el país y en otros países de América Latina. No es propio de México. Sin embargo, esto se da porque la cirugía plástica está muy de moda a nivel mundial. Todo el mundo quiere, pues, mejorar su apariencia, tanto mujeres como hombres, para poder sentir una seguridad en lo que está haciendo, en su trabajo, en su profesión, en lo que sea. Y con la globalización que ha ocurrido, con toda esta comunicación que ya tenemos hoy en día, permite que en cuestión de segundos puedas contactar a cualquier cirujano plástico de cualquier parte del mundo. Entonces, esta facilidad ha hecho y esta necesidad de las personas de verse mejor, ha hecho que sea un tema muy de moda, pero también eso es una situación que muchos médicos que no son especialistas pueden ofrecer o ofrecen sus servicios en redes sociales sin tener las certificaciones que debe de tener para hacerse una cirugía plástica. México, estamos en los primeros 5 lugares a nivel mundial en el número de cirugías plásticas que se hacen. Y más aún, Tijuana, que es nuestra ciudad frontera de mayor afluencia binacional, está catalogada como la segunda ciudad que hay más turismo médico en el mundo. Ciudad, no país. Después de Estambul. Estambul es el número 1. Entonces, con esto atrae a mucha gente para hacerse una cirugía a México. Pero también no tenemos la cultura en nuestro país de investigar en donde se debe de investigar para poder saber si estás con un cirujano plástico certificado o estás con un médico general que hizo un curso en línea, que no tiene el entrenamiento ni tiene las credenciales para hacer las cirugías. ¿Y esto en qué repercute? En la salud de la gente. Porque se complica una cirugía y después lo que pudo haber iniciado con un precio, un costo muy económico para algunas personas, se genera... Deja tú del costo económico para la reconstrucción de lo que traiga más, sino el trauma, las entradas constantemente a quirófano y la repercusión emocional que puede tener alguien, que puede tener una pérdida de una mama por una cirugía mal hecha. ¿Sí? Yo creo que dice el dicho que lo barato puede salir más caro aún. Me refiero al sentido de que para muchos o muchas es un atractivo el quererse ver bien, sí, pero hay que tener mucho cuidado. Así es. Porque hay lugares que no están aptos para llevar a cabo una cirugía y esto puede ser grave, ¿no? Sí, claro. Fíjate, José Luis, que yo siempre les digo a las pacientes cuando llegan, que ya tuvieron una complicación por un médico que no era especialista, llegan aquí a este consultorio,
que es tu casa también, gracias. la casa de todo el auditorio, llegan y me dicen, es que fui con tal médico, ¿sí? Que yo no los conozco, pero me dicen el nombre. Y les digo, ¿lo investigaste? ¿Investigaste en la página de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica? Que es muy fácil. Ahorita cualquier buscador, cirujanos plásticos certificados, ustedes saben las páginas. Me dicen, no. Fíjate la cultura de la falta de cultura médica. Me dicen, no. Y le digo, a ver, traes un teléfono de la mejor tecnología. Es nuevo, para no decir marcas, de la que sea. Sí, claro. Le digo, cuando compraste ese teléfono, ¿buscaste comparar entre ese y la otra marca para ver cuál era el mejor teléfono? Y dice, sí, doctor, porque me iba a gastar 35,000 pesos en el teléfono. Investigué en 4 marcas. Y le digo, ¿por qué no investigaste tu cirujano? Es que me confié por una amiga, es que me confié porque estaba barato. Y le digo, y ahí es donde quiero comentarle a la gente que no se deje confundir por términos como medicina estética, cirujano estético. Esos son puros diplomas de cursos en línea. Tienen que buscar, tomarse unos minutos, porque ahí no está si el teléfono me va a servir o la cámara va a ser mejor en el pixelaje. No, está de por medio su salud y en algunas ocasiones su vida. José Luis, claro. Entonces, esto es muy importante, no irse con el precio, no irse con el lugar. Sí, por ejemplo, acabas de tratar un punto muy importante. El lugar tiene que ser el adecuado. Primero, el médico, que es un especialista o debe ser un especialista en cirugía plástica. Busco en las páginas de la Asociación Mexicana, encuentro Juan Pérez, por poner un nombre genérico. Si lo encuentro ahí, yo ya tengo la tranquilidad de que es un especialista que está entrenado. No significa que no hay riesgos. En todas las cirugías hay riesgos. Pero por lo menos ese cirujano plástico está entrenado. Primero hizo cirugía general, 4 años de una especialidad. O sea, terminó la carrera de medicina, 6 años. Luego hizo 4 años de cirugía general, atendiendo, eso es lo que hacemos los cirujanos plásticos, atendiendo accidentados, heridos por arma de fuego, por proyectil de arma de fuego, por arma blanca, por enfermedades del páncreas, del estómago. 4 años hacemos una especialidad y después tenemos que hacer la segunda especialidad, que es cirugía plástica. Si en este momento un hijo mío o un hijo de cualquier que está viendo el programa, que es médico, quiere hacer una especialidad, primero tiene que hacer cirugía general y meterse a todo ese conocimiento de cómo evitar complicaciones, cómo solucionar y salvar la vida a alguien. Por eso, cuando haces cirugía plástica, ya tienes un conocimiento, una habilidad de entrenamiento. Entonces, número 1 es con quién te vas a operar. Y número 2, en qué lugar. Porque si como paciente te dicen que te van a operar en una casa que está por la Chapultepec, que no tiene nombre comercial afuera, que ya, digo, la gente no lo sabe, pero la clausura COFEPRIS, repetidas ocasiones, pero no tiene un nombre comercial. La paciente no tiene que dejarse ir. A ver, si esto parece una oficina, ¿por qué me voy a operar aquí? O una casa, ¿no? Una casa. Entonces, ¿qué sucede? Que si llego y veo que parece una casa, oiga, doctor, yo quiero mi cirugía en uno de los hospitales, pues la paciente es la que tiene que elegir el hospital, José Luis. Lo que pasa es que este tipo de médicos, que no son especialistas, regularmente operan en lugares así clandestinos o pseudo clandestinos. ¿Por qué? Porque en los hospitales de prestigio, sin decir nombres, pero los 3 o 4 que hay aquí en la ciudad, no les permiten entrar a hacer una cirugía. ¿Por qué? Porque el hospital también es responsable de lo que pueda pasar en la cirugía. Entonces, si el médico quiere hacer una cirugía aquí, se tiene que credencializar, es decir, a ver, Martín Lira tiene una credencial del Hospital Ángeles, no porque yo trabaje para el Hospital Ángeles, sino porque yo tengo acceso a todos los quirófanos y puedo programar a una paciente. Pero para esa credencialización, el hospital me pidió todos mis requisitos de ley. Certificados, cédulas, entrenamiento, puntaje, todo desde la facultad. Te piden diplomas desde la facultad, universitarios, todo, para poderte decir, aquí está tu credencial y puedes operar cuando gustes, ¿sí? Un médico que no es especialista no puede entrar. Pues no va a presentar todas las... Que no, digo, llegará hasta la medicina general, ¿no? Sí. O más aún, si es médico de otra especialidad que empieza a incursionar en la cirugía plástica sin estar entrenado, también aquí le van a decir, a ver, doctor, ¿por qué si usted es otorrinolaringólogo, que es cabeza y cuello,
¿por qué está usted poniendo implantes de glúteo? Y no lo van a dejar operar, aunque sí tuviera credencial del Hospital Ángeles. Pero bueno, del hospital que Pero no tiene la profesión. no tiene la profesión. Entonces, esa es usurpación también, cuando un especialista está haciendo cosas que no le corresponden. Entonces, el lugar es muy importante, que no se dejen engañar. Una casa acondicionada, unas oficinas, hoteles. Por ejemplo, en Lázaro Cárdenas nos llegan aquí las pacientes, y a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica llegan también las quejas de que hay ciudades como Lázaro Cárdenas y otros que son puertos en donde se operan en hoteles. Dices tú, ¿cómo la paciente permite que en un hotel le hagan una liposucción? O sea, como que no es creíble. Pero las pacientes se dejan engañar por el médico de que es un procedimiento bastante sencillo. Te voy a quitar tantita grasita aquí, pasado mañana, la semana que entra tantita más de aquí. Y ahí es donde vienen infecciones, complicaciones, todo lo que puede suceder en una cirugía. Entonces, número 1, el médico. Número 2, el lugar. Y número 3, que estés en completo estado de salud. Y eso, los que no son especialistas no investigan. ¿Por qué? Porque lo que quieren es cobrarle a la paciente. No, y cobran bien, ¿eh? Sí, no cobran tan barato. Sí, exacto, ya lo sabemos. Pero déjame decirte que la seguridad hoy en día es, en todo el mundo, es algo que estamos cuidando mucho los cirujanos plásticos. Pacientes que bajan de un vuelo. Morelia tiene vuelos de conexión con más de 6 estados, ciudades de los Estados Unidos. Entonces es muy frecuente que llegan a consulta y dicen, doctor, me quiero operar y ¿me puedo operar mañana? Le digo, ¿cuánto bajaste del vuelo? ¿Verdad? Porque vengo de otra ciudad, de otro país. Ayer no te puedo operar hasta que pasen 48 horas de que bajaste un vuelo. Los que no son especialistas le dicen, vente mañana. Inmediatamente. Claro, pues, hazte los exámenes de sangre y vente mañana. ¿Por qué? Porque no les interesa la seguridad. Y ahí es donde, cuando sucede un accidente o una catástrofe en cirugía plástica en un quirófano, la gente piensa que es porque fue un cirujano plástico que le hizo mal la cirugía. Pero ahí el asunto es que no se investigaron las condiciones de la paciente, no estaba en perfecto estado de salud, no tenía una valoración de un cardiólogo, de un internista. ¿Qué dices tú? ¿Y por qué las van a mandar a valoración? En este momento, José Luis, auditorio, no hay ninguna cirugía plástica que se pueda hacer si no tiene una valoración por un internista o por un especialista en medicina interna. Llámese abdominoplastías, liposucciones, implantes de mama, de glúteo, de pectoral, todo. ¿Por qué? Porque si bien son pacientes sanos, ¿sí?, tenemos que estar completamente seguros que no hay nada que pueda ponerla en un mayor riesgo. Si a ti te van a operar del apéndice o de la vesícula, que traes unos litos y que de repente te duele, se te baja, pues es una necesidad operarte para quitarte esas piezas, quitarte la vesícula y quitarte ese problema. Ahí sí, si tienes algunas condiciones de salud, se miden los riesgos también. Pero en cirugía plástica, nadie que traiga enfermo de otra cosa debe operarse, porque esto no es una urgencia. Ahí es donde tienes que buscar no nada más la opinión del cirujano ni de mi anestesiólogo, sino que tienes que buscar la orientación de un especialista en medicina interna o cardiólogo. Le da la consulta, le toma un electrocardiograma y le dice, tu riesgo es leve, moderado o alto. Te puedes operar si es leve o moderado. Si es un riesgo alto, el mismo cardiólogo le dice, no te puedes operar. Y entonces el cirujano plástico le dice, no te puedo operar. Si va a la casa que está atrás de Walmart, que parece clínica, por allá donde las operan, o esa de la Chapultepec, o por donde esté la clínica o la pseudoclínica, ¿qué sucede? Que allá no les interesa, ni las van a mandar con el especialista en medicina interna, porque lo que quieren es cobrarles. Sí. No se fijan en la seguridad. Por eso suceden las catástrofes. Oye, ¿cuál ha sido el caso que recuerdes que más te haya impactado? Digo, estás certificado, eres un profesional, pero debe haber algún caso en el que te quedaste como plasmado al ver la gravedad del estado de salud de la paciente o del paciente. ¿Cuál ha sido esa experiencia? Fíjate, José Luis, qué bueno que me preguntas eso, porque en la actualidad tu servidor es el actual presidente de la Asociación Mexicana a nivel nacional
Sí. de cirugía plástica, estética y reconstructiva. Y nos llegan casos de todo el país, tanto de pacientes operadas por cirujanos plásticos que presentan una demanda y piden a las fiscalías a la asociación, que orientemos al juez o al fiscal sobre si es un cirujano plástico o no. Entonces nos enteramos de casos de todo el país, ¿sí? Y también nos enteramos de las defunciones porque son situaciones que se persiguen de oficio, ¿verdad? Sí. Obviamente, siempre que hay una defunción. Entonces, pero los casos más impactantes, obviamente, que es cuando alguien pierde la vida en un quirófano o relacionado con una cirugía plástica. Aunque no la haya hecho un especialista en cirugía plástica, en la asociación estudiamos esos casos, no tu servidor nada más, sino un grupo de cirujanos plásticos, y hacemos un dictamen colegiado. Es decir, participa la Asociación Mexicana de Cardiología, de Anestesiología y de Cirugía Plástica. Y buscamos, el expediente nos lo mandan las fiscalías y revisamos para saber la verdad de lo que le pasó a esa paciente, ¿sí? Y en muchas ocasiones es diferente a lo que salió en redes, ¿verdad? Claro. Pero buscamos la verdad para emitir recomendaciones para que los cirujanos plásticos cuiden más detalles, aunque la paciente no haya sido de un cirujano plástico. Entonces nos enteramos de muchos casos, pero específicamente los que más, las defunciones obviamente, pero dejando aparte las defunciones, es un desenlace trágico de ese tipo. Lo que más trasciende es que cuando una paciente tuvo una cirugía, que ya se salvó del cáncer de mama, que dices tú, la paciente le operaron los oncocirujanos, le quitaron las mamas, es una mastectomía, porque podría morir por el cáncer. Se recuperó, es una sobreviviente del cáncer. La paciente, después de tiempo, que ya sobrevivió, busca reconstruirse. Y en la reconstrucción, que ya no era una urgencia, que ya no está de por medio de su vida, en la reconstrucción sufre una complicación y, por ejemplo, si le habían quitado de una mama, pierde la otra mama porque el médico le hizo una cirugía mal hecha y no era un especialista en cirugía plástica. Y es donde dices, ¿por qué esa paciente no tenía por qué sufrir eso? Y hay casos aquí en Morelia que están vigentes, que están en un proceso judicial, porque terminó perdiendo la mamá sana, le habían quitado una por el cáncer y ahora se tiene que reconstruir las dos mamas, pues porque perdió una sin cáncer y una con cáncer. Y más aún, cuando imagínate que están operando a esa paciente por una reconstrucción de cáncer, perdón, de la mastectomía, pero ya no tiene cáncer, la están reconstruyendo y se muere en el quirófano. Dices tú, sobrevivió del cáncer y se vino a morir cuando estaba sana en una cirugía que no era una urgencia, pero sí era importante para la paciente reconstruirse. El error es que, o el problema es que no buscó un cirujano plástico, se operó con un médico no certificado y que no era especialista porque se confió con la amiga de que la amiga la operó y quedó bien, pero no tenía ese médico el entrenamiento. Tenía una cédula de maestría estética, pero eso se adquiere en línea. ¿Cómo vas a aprender a operar con un tutorial, José Luis? Eso es imposible. Tienes que aprender. Claro. En 3 años de estar en hospitales del sector salud, no hay especialidades privadas en México. Eso es muy importante. El médico que quiera hacer una especialidad en nuestro país tiene que ganarse un lugar en el Sistema Nacional de Residencias Médicas, siendo de los mejores promedios para entrar a hacer la especialidad en el sistema de salud, en los hospitales de salud. Y también ahí se hace cirugía plástica, pero con carácter reconstructivo. Y de ahí sale el entrenamiento para la cirugía estética. Entonces, ¿qué sucede? Que no hay especialidades privadas, pero se ofertan cursos en línea y es donde los médicos obtienen un diploma y se ostentan como médicos estéticos, cirujanos estéticos, que no existe esta especialidad en México. La especialidad es cirugía plástica, estética y reconstructiva. Nosotros tenemos conocimiento de que hay muchas denuncias en la Fiscalía General del Estado. De hecho, sabemos también que ya muchas están en trámite, en proceso, pero ¿cómo podemos acabar con este tipo de charlatanes? Es decir, muchos
pudiera decirse que se aplacan en lo que la autoridad actúa, se refugian en algún punto en otro estado del país o aquí mismo en la capital michoacana, pero en cuanto se calman las cosas, como que reviven, le cambian el nombre a su lugar de trabajo, en fin. ¿Cómo podemos combatir esto? Mira, José Luis, en México la Ley General de Salud ya está reformada desde el 2011, en donde especifica claramente que en general, las leyes son generales, no nada más para cirugía plástica, pero dice quién tiene las atribuciones legales para ejercer una especialidad en México. Es el ejercicio especializado en la cirugía, artículo 272, y dice para ejercer una especialidad, pediatra, ginecología, el que quiera, traumatología, ortopedista, tiene que tener una cédula especialista, ¿sí? Pero entrenado en un sistema nacional de residencias médicas, y tiene que tener el Consejo Mexicano de su especialidad. Si tú vas con un cardiólogo, el cardiólogo está certificado por su Consejo Mexicano de Cardiología. Estos médicos que hacen los cursos en línea no tienen ningún consejo, porque no existe esa especialidad. Oficial no existe. En cursos, pues sí pueden existir cursos en línea. Entonces, ¿qué se puede hacer? La ley ya está muy clara, ¿sí? Desafortunadamente, las autoridades no alcanzan a tener la supervisión en todo el país para vigilar que solamente se operen o que operen ese tipo de cirugías los especialistas en la rama que fuera. En Michoacán tenemos todas las condiciones jurídicas y legales para que no puedan operar o no deban operar otros médicos que no son especialistas. En el 2015 se reformó la Ley Estatal de Salud. El diputado Rigel Macías Hernández la reformó. En 2017, ¿sí? Se reformó el Código Penal y se tipificó el delito de usurpación de profesión a quien no tenga cédula y certificación del Consejo, como dice la Ley General de Salud, y haga una cirugía, está tipificado como delito, si no tenía esos dos requisitos. Y esa iniciativa, y se aprobó como ley aquí en Michoacán, la tuvo otro partido, ¿sí? Que el diputado fue Ernesto Núñez, 2017. Y 2019, un diputado del PRD, ¿sí? Madrid, hizo esta reforma para la ley de profesiones, que no puedan ejercer los que no son especialistas. Entonces tenemos todas las leyes. Menciono los nombres de los diputados porque quiero dejar bien claro que esto no es un problema de partidos. Han tenido los diferentes partidos la sensibilidad de decir, este es un problema de salud que necesitamos atenderlo todos, como tú dices. ¿Cómo se puede acabar? Se puede acabar modificando las leyes, que en Michoacán ya las tenemos modificadas. Se pueden combatir este flagelo de la usurpación, que se investiguen los casos, que las autoridades investiguen, que las fiscalías como lo están haciendo. Nosotros, como Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y el Colegio de Cirujanos Plásticos de Michoacán, que el presidente es el doctor Iván Torres Baltasar, el presidente del colegio aquí en el estado, estamos colaborando con las fiscalías. Personalmente, yo soy perito en cirugía plástica y realizo dictámenes para la fiscalía. Quiero aclarar algo, estos dictámenes nos los pide la fiscalía. Si nos los pide la fiscalía, son dictámenes que vamos a hacer imparciales, ¿sí? Vamos a buscar la verdad objetiva, o sea, de manera objetiva. Pero hay algo muy importante. Mientras no se fomente la cultura de la denuncia en las pacientes complicadas, no se puede hacer. Porque muchas que les da pena continuar. Pero dime una cosa. De todos o de muchos de los casos que has atendido, que vienen contigo después de que les hicieron un mal trabajo, ¿ha habido médicos o charlatanes, o como se le pueda llamar, que sean repetitivos y que tengan más víctimas? Sí, claro. Te voy a comentar algo. Nosotros constantemente hacemos esos dictámenes periciales. Siguen los procesos judiciales. En la mayoría de los casos llegan a acuerdos los médicos que no son especialistas con las víctimas y les pagan para la reparación del daño y se termina el proceso. Desde el acuerdo que está marcado en la ley, la reparación del daño en un acuerdo conciliatorio, en la misma fiscalía, y hasta ahí tiene cierto número por periodos. O sea, no puedo llegar a un acuerdo en la fiscalía
hoy, el mes que entra con otro y retirarlas. No, hay un número y después de eso tienen que seguir los juicios. Lo que pasa es que llegan a acuerdos por fuera de la fiscalía, sobre todo cuando ya van más avanzados los casos. Pero la cultura de la denuncia se debe de hacer porque, ¿qué sucede? Que se van sembrando antecedentes o van quedando antecedentes, y cuando un caso llega con un juez, ve que otras carpetas de investigación tienen antecedentes y puede terminar retirándole la cédula al médico, que no es especialista, sí, además de la multa que pueda poner o la reparación del daño. Son juicios, tú sabes, José Luis, que aunque cambió el sistema de justicia penal y ahora los juicios son en la modalidad oratoria, orales, entonces ya son un poco más dinámicos, pero antes no era así, y aún así dinámicos se tardan mucho tiempo y las pacientes se desesperan. Recientemente hubo un caso aquí en donde se avanzó el juicio, el médico ya no tenía derecho a un acuerdo conciliatorio porque ya tenía repetitivas denuncias, y cuando ya iban a la denuncia, perdón, a la audiencia final, llegaron a un acuerdo y le pagaron una cantidad muy importante de dinero a la paciente. La paciente retiró la denuncia, ¿sí? Y sus abogados arreglaron todo. Y se acabó. Entonces no hubo el castigo para el médico y por esa razón sigue ejerciendo. Siguen, Y así hay muchos casos. siguen dañando. Así es, así es. Esto es grave porque, pues de alguna manera, lo que te preguntaba, pues nunca se podrá acabar con este tipo de personas si es que no se procede hasta las últimas consecuencias. O sea, si llegan a un arreglo conciliatorio, pues lógicamente ellos felices, encantados, ¿no? Claro. Y seguirán trabajando, ya sea aquí en Michoacán o ya sea en otros estados, así de sencillo, ¿no? Sí, aquí lo importante es la cultura de la denuncia para que se vayan sembrando los antecedentes, y también, aunque haya acuerdos después con el médico, pero también es la cultura de la educación, la cultura médica de la población. Como te decía hace un momento, si voy a comprar un teléfono, investigo y le dedico horas a andar investigando, ¿por qué no dedicarle unos minutos a investigar a mi cirujano? Pero es que se anuncia en redes, y tiene las redes para bien, nos sirven, pero para mal también, en todos los aspectos. Médico que se anuncia, muy claro, para que tomen nota el auditorio, que tiene puras fotos de cuerpos de antes y después, que son fotos truqueadas además. Sí. Brillosos los cuerpos. Nadie queda en esas condiciones al terminar una cirugía, pero la gente no lo sabe. Y hacen comparación, son modificadas las fotos para que todas se vean con unos cuerpazos. José Luis, no todas las pacientes, mujeres u hombres, pueden quedar igualitas como están en las fotos, porque cada quien tiene una estructura ósea diferente. Entonces la paciente va engañada por la red social, busca al médico, que ese tipo de publicidad no las hacemos los cirujanos plásticos. A mí me dicen, doctor, ¿por qué usted no tiene cuerpos de antes y después desnudos? Le digo, pues porque ahorita te los enseño. O sea, si lo que quieres es ver mis resultados, pero no te puedo garantizar que te voy a dejar como esa que vas a ver. Y esos médicos que no son especialistas tienen 200,000 seguidores, que pueden ser falsos los seguidores, tú sabes cómo se manejan las redes, y que esas fotos son truqueadas. La paciente se va por la red social y no investiga en las páginas oficiales, que es Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, y entonces se confunde y llega pensando, empiezan los malos entendidos, porque no quedé como estaba en la foto que usted vende, pero ojalá que fueran malos entendidos. El problema es que una complicación, lejos de que no termine en una defunción, una complicación te trastorna la vida a la paciente y a la familia de la paciente, porque pueden quedar lesiones permanentes. Y hay muchas pacientes, José Luis, que cuando llegan ya complicadas, llegan con el cirujano plástico, ahora sí investigaron, con médicos, con familia. Oye, recomiéndame porque caí con un médico que no era especialista, recomiéndame un cirujano plástico. Entonces llegan con uno, y hay algo muy importante. La primer cirugía es la de mejor oportunidad para tener un excelente resultado. Las complicaciones las podemos reconstruir. Obviamente estamos hechos para eso. Si reconstruimos fracturas panfaciales en los accidentes, cuando se les sume toda la cara de un choque de frente que quedan sin nariz, las reconstruimos. Reconstruimos las mujeres que pierden una mama por cáncer, les volvemos a hacer su mama con implante o con sus tejidos del abdomen. Reconstruimos labios y paladares hendidos.
¿sí? Niños que nacen sin una oreja, ¿sí? Entonces les hacemos una otoplastía, les reconstruimos oreja. ¿Por qué no podríamos reconstruir una paciente que está complicada? Pero el resultado va a depender de qué tan dañados están los tejidos y no va a quedar como ella soñaba, quedar con aquella liposucción de primera vez. Entonces la primera vez es, digamos, la oportunidad de oro para quedar bien, y ahí es donde definitivamente se fue con alguien que no era un especialista. Pues amigos, amigas, esto es muy claro. No hay 2 o 3 opciones. O sea, simplemente acudir con profesionistas certificados, como es el caso de Martín Lira, que durante muchísimos años ha trabajado en este tema, y pues ahí está, no hay otra forma como de quedar completamente satisfecha o satisfecho si no es con un profesionista certificado. Martín, ¿algo más que desees agregar? No, pues agradecerte a ti, a tu medio de comunicación, Esquema, porque los medios de comunicación también juegan un papel importante en la solución a este problema. Sí. Es la información como la estás manejando en tu medio de comunicación, porque así se entera más gente y dice, a ver, a lo mejor no va a venir con tu servidor a la consulta, ¿sí? Pero si se quiere hacer una cirugía, ya tiene información y va a buscar a los cirujanos plásticos, y ahí puede ir aquí somos 34 cirujanos plásticos en Michoacán. Si me preguntas cuántos no especialistas hay más de 60 esteticistas, les llamamos nosotros, que no son especialistas. Falsos. Entonces, las posibilidades de llegar con uno, es más posible que llegues con uno que no es que con uno que es. Aquí somos 34, están en las páginas del colegio y de la asociación. Hay que buscar siempre, ¿sí? Ya escucharon en tu medio de comunicación que no es así como que nada más voy a ir con el que tiene la red social o con el que tiene más diplomas. Si tú te fijas afuera en mi consultorio, yo no tengo diplomas, ¿sí? Porque ya todo es digital. Ahí puedes certificar, verificar que el cirujano sea un cirujano plástico, que esté certificado y que te opere en un hospital de prestigio. Tú tienes derecho a elegir qué hospital es en el que te vas a operar. Tú dile a tu médico, ¿sí?, que quieres en ese hospital. Si te dice, está muy caro, no hay lugar, todas esas son mentiras, o sea, es falso. Lo que pasa es que no lo dejan entrar a los hospitales porque tiene que credencializarse y no tiene las credenciales para poder ejercer una especialidad. Claro. Eso es todo. Si usted tiene alguna inquietud, quiere consultar, pues venga con el doctor Martín Lira. Él está precisamente aquí en el Hospital Ángeles, sí, aquí en la zona de Altozano, en Morelia, Michoacán. ¿Quieres decirle algún número de teléfono? Me puede buscar en las redes sociales o en la página de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. Ahí puede buscar el domicilio de cualquier cirujano plástico y el de tu servidor. Ahí está el teléfono para poder acudir. En el 5º piso, Hospital Ángeles, consultorio 506, 507 y 508B. 506, 507 y 508B. Así que usted ya lo sabe. Si gusta consultar, venga con Martín Lira, que está 100% certificado. Agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Gracias. Gracias a ti. Y seguimos en comunicación para en otros espacios poderle orientar de la mejor manera a todos nuestros seguidores. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.